Bienvenidos a la sesión número 5 de El Libro Morado. Acuérdense que el Libro Morado es fundamentos bíblicos para desarrollar discípulos sólidos. Cuando uno está atravesando por medio de una tormenta, tiene que asegurarse que los fundamentos o los cimientos en realidad de la casa están sólidos para resistir la tempestad. Nosotros estamos viviendo en una tormenta a nivel mundial ahora y estamos visitando nuestros fundamentos bíblicos. Estoy contento de tener mi esposa conmigo, maestra de la palabra, pastora de nuestra iglesia La Casa, y queremos hablar hoy de la palabra de Dios. Y el hambre espiritual. Y el hambre espiritual. Esa es una de tus lecciones favoritas, así sí, que... definitivamente. Si hay algo que puedo dar testimonio de que ha sido un fundamento en mi caminar con el Señor, ha sido la palabra del Señor, ¿no? Tengo la bendición de haber crecido en la iglesia y haber crecido cuando se enfatizaba mucho la memorización de las escrituras. Entonces, el memorizar las escrituras, el tener la palabra del Señor en el corazón, ha sido uno de los pilares en mi vida cristiana. Así es. Memorizar las escrituras siempre nos ayuda, porque cuando uno puede mencionar la palabra, acuérdese que la misma Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el leerla. No es que uno no tenga que leerla, hay que leerla para poderla memorizar, pero la pronunciación de la palabra de Dios genera fe. Y qué importante que es memorizar las escrituras para poderla pronunciar. El Salmo 91, uno de los salmos que es muy bueno memorizar, es largo, pero es muy bueno memorizarlo y repetirlo. Hay versículos que nos conocemos de memoria si estamos caminando con el Señor. Creo que muchos cristianos de repente que no conocen muchos versículos, pero conocen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta lección se trata de la importancia de la palabra de Dios y al final habla acerca del hambre espiritual y la obediencia. Entonces vamos a ver algunos aspectos. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios para nuestra vida? Porque es el registro que nosotros tenemos de lo que Dios ha dicho y es el barómetro o la plomada, si se quiere, con la que medimos toda otra revelación que nosotros tenemos. La Biblia no es la única vez que Dios habló. Hay muchas referencias aún dentro de las Escrituras que nos dicen que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, y nos habla de profetas cuyas profecías no están registradas en las Escrituras. Entonces sabemos que Dios habla mucho más que los 66 libros de las Escrituras. Pero esa es la palabra que Dios inspiró para que quede registrada como la medida, como es la plomada con la cual medimos toda otra revelación o entendimiento de Dios. Si no tuviéramos la palabra de Dios, cada uno podría tener su Dios a su manera, o describirlo a Dios, o describir la revelación de Dios de acuerdo a lo que a él le parece, ¿no? Porque yo siento que debe ser así, yo siento que debe ser así. Y de hecho hay mucha gente que lo hace todavía con Biblia y todo. Pero la Biblia es la que nos dice, esta es la clase de Dios que tenemos, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este Dios habla mucho más que esto, pero a través de estas escrituras ustedes pueden conocerle y pueden medir cualquier otra revelación que podamos tener. Ahora, estamos hablando de la palabra escrita, de la palabra registrada. Hay poder en la palabra registrada porque la memoria del ser humano falla, la memoria del ser humano se equivoca. Cuando algo es registrado por escritura, muchas veces en consejería matrimonial le decimos a las parejas, no discutan por texto, porque la evidencia de la discusión no hay forma de borrarla, queda ahí electrónicamente. La memoria humana puede olvidar, pero lo que está escrito está escrito. Entonces el valor de la palabra escrita es que es un registro fijo. Dios es el que inspiró la palabra escrita que tenemos, o el registro bíblico de 66 libros. Sin embargo, cuando decimos la palabra de Dios, no podemos referirnos solamente a los 66 libros. Eso es la palabra revelada y escrita. La palabra de Dios es lo que Dios habla. Y hay un mayor concepto de la palabra de Dios que se nos revela en Juan 1:1 y Juan 1:14, que dice: en el principio era la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. Entonces, el concepto palabra, que viene del griego logos, que quiere decir
Idea, pensamiento, sabiduría, ¿verdad? Entonces es un concepto bastante amplio. Cuando uno escucha a alguien decir hay poder en las palabras, eso no es un dicho simplemente, eso es una realidad, porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Ahora hay palabras de bien y palabras de mal, pero la palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que Dios dice, de cómo Dios se expresa. ¿Dónde está el poder de la palabra de Dios? Podemos mirarlo en Génesis. Y dijo Dios y apareció el universo. Y dijo Dios y aparecieron las estrellas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene poder creativo, la palabra de Dios tiene poder redentivo, porque es la palabra que se hace carne y que muere por nosotros y resucita por nosotros. La palabra de Dios tiene un increíble poder. Con ese concepto amplio de la palabra, ahora miramos la palabra escrita y el valor de la palabra escrita para nosotros. Por años te ha gustado siempre enseñar la palabra de Dios, aún en seminarios teológicos y en universidades has preferido enseñar materias bíblicas que materias teológicas. ¿Qué tanta pasión por la palabra? ¿Cuál es tanto el valor que te da el estudiar la palabra de Dios? Número uno, el conocer a Dios. Porque hay ciertas cosas que yo puedo conocer. Y como tú decías, Dios se revela de muchas formas y de muchas maneras. La Biblia dice que aún la creación cuenta su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay un límite a lo que es la revelación que no es hablada o que no es escrita en este caso. Si yo conozco a alguien, digamos, todos los días camino a mi perro y todos los días me topo a la misma señora con el mismo perro. Claro. Entonces, yo puedo decir ciertas cosas acerca de esa señora, ¿no? Porque la veo, le gustan los perros. Camina todos los días y todo aquello. Pero al menos que yo no entable una conversación con ella y ella me diga lo que le gusta, lo que no le gusta, por ahí quedó con ese perro a la fuerza porque lo compró para su hija y su hija nunca lo camina. Esas cosas pasan, te lo aseguro. Nosotros tenemos una hija que quiso el perro y nunca lo camina. Pero al menos que ella me hable y me diga quién es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Yo no puedo conocerla de verdad. Sí te puedo decir algunas cosas de ella, pero no puedo decir que la conozco. No puedo verdaderamente decir que la conozco. Lo mismo de parte de Dios. Hay la revelación general de Dios que me hace conocer ciertos aspectos de su poder, de su grandeza. Dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, siendo anunciadas por medio de las cosas creadas. Pero el carácter de Dios solamente lo conozco porque Él me ha dicho cómo es. Porque Él me ha dicho qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, el estudiar la palabra me hace conocer a Dios. Y la vida está en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo quiero tener vida, yo tengo que conocer al Señor. Yo tengo que conocer a mi Dios. O sea, la palabra del Señor tiene mucho más que consejos para una vida sabia. Que de hecho los tiene. Tiene muchos consejos de cómo vivir una vida sabia. Y muchos de esos principios de la palabra del Señor, por ejemplo, en Proverbios, están siendo ampliamente usadas por personas no creyentes secularmente. Inclusive muchos de los principios de la palabra del Señor sobre administración económica, por ejemplo, claro, vienen de la Biblia. Gente que no cree los aplica y les va bien porque es la palabra de Dios y es un buen consejo. No los salva, pero les ayuda con sus finanzas, o consejos sobre la familia, o consejos sobre el liderazgo. Cada vez más hay cursos de liderazgo basados en principios bíblicos que ayudan a la gente a ser mejor líder, pero o sea, sí hay esos consejos, ¿no? Ese es mi punto. Pero lo mayor que hay en la Biblia es la revelación de quién es Dios y el poder conocerle. Entonces, cuando uno va leyendo y va descubriendo el carácter de Dios, va descubriendo o sea, cómo Dios es, y todas esas cosas hacen que lo amemos más al Señor, que nos entreguemos más a Él. Entonces hay autoridad en su palabra también, o sea, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra del Señor me hace conocer a Dios, me hace temer a Dios, me hace querer estar más cerca de Dios y me da poder para vencer las tentaciones y el pecado. Entonces ese es uno de las razones por las que amo la palabra del Señor. Excelente. El otro día estamos mirando un programa televisivo y apareció un anuncio, un comercial que
me dejó pensando. El comercial decía, cuando todo está fallando a nuestro alrededor, y hablaba de toda la crisis económica y los problemas que están pasando por el coronavirus y todo eso, cuando todo nos falla, confiemos en lo único que no nos falla, la ciencia. Y yo me quedé, ¿de qué están hablando? La ciencia, para empezar. ¿Qué propaganda de qué era eso? Ni me acuerdo, pero quedé diciendo, ¿qué les pasa? La ciencia, para empezar, no tiene valor absoluto para decir tal como son las cosas. La ciencia simplemente es descubrimiento de lo que ya existe, de lo que ya hay. No inventa nada. La ciencia está basada en el método experimental, y el método experimental es que uno puede experimentar lo mismo 1000 veces y si le da el mismo resultado, es correcto. Pero si lo experimentas 1001 veces y te da un resultado variado, hay que cambiarla la teoría. Así que la ciencia es así. Lo que nunca falla es el creador de la ciencia. Lo que nunca falla es el creador del universo, el absoluto, el eterno, el inmutable, el todopoderoso, el que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él nunca cambia. Yo no tengo nada en contra de la ciencia, pero la ciencia no es mi Dios. La ciencia es totalmente falible, porque conforme va creciendo nuestro conocimiento, vamos ajustando nuestro entendimiento científico, vamos descubriendo la realidad de una manera o de otra, pero lo que Dios dice es eterno. Por eso es el valor de la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el valor de la palabra de Dios? Es que es la palabra del dueño del universo, del creador de todas las cosas. Nos lleva al famoso cuento o analogía del hombre que está arreglando un Mercedes-Benz y no lo puede arreglar, y pasa por ahí un señor, le dice, don mecánico, ¿le ayudo? Y el mecánico le dice, yo soy el mejor mecánico del pueblo, si yo no lo puedo hacer, tú no lo vas a poder hacer. Y el hombre se va y vuelve a las 3 horas y el mecánico sigue bregando y no logra arreglar la movilidad. Y el hombre le vuelve a decir, don mecánico, ¿le ayudo? Y el mecánico le dice, pero si yo no lo puedo ayudar a arreglar, ¿cómo lo vas a poder hacer tú? Y el hombre le dice, es que yo soy el que ha creado este auto, yo soy el que ha fabricado este auto. Así nos mira Dios cuando nosotros queremos arreglar nuestro propio problema y Dios dice, ¿te ayudo? Aquí está, mira, aquí hay una revelación, hay una parte de la Escritura que responde a este problema que está pasando en tu vida. Ese es el valor de la palabra de Dios. El valor de la palabra de Dios, eso no es un libro ni científico ni religioso, es un manual de vida, es un libro vivo, es la palabra del Dios que lo conoce todo, que conoce nuestras vidas y nuestras necesidades. Así mismo es. Así es, ¿cierto? Así que cuando nuestro capítulo habla acerca de la palabra de Dios, está hablando de nuestro entender y nuestra comunicación con el Señor. Pero el capítulo toma un giro y habla acerca del hambre espiritual y la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, la verdad está aquí. Este libro, ese libro de 66 libros, es la palabra de Dios, es la verdad. Es el alimento para nuestro espíritu. Así como un buen churrasco, o si usted es vegetariano, brócoli, es un buen alimento para nuestro cuerpo. La palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu y nuestra alma. Esta palabra tiene el alimento espiritual. Pero si yo no desarrollo apetito para esta comida, si yo no desarrollo la disciplina de comerla, me voy a volver malnutrido y voy a terminar muriendo. ¿Qué pasaría con un bebé que no se nutre o que no lo nutren? Recuerdo cuando mi hija era bebé, no quería comer cuando era el cambio entre líquido y sólido, no quería, pero teníamos que entrenarla a aprender a comer, porque si no, se desnutre y muere. Lo mismo sucede con la vida del ser humano, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual es la palabra de Dios. Cuando uno nace de nuevo, nace a una nueva vida, una vida espiritual. Y hemos estado hablando bastante en las primeras 2 lecciones, particularmente sobre el nuevo nacimiento. Pero si hay algo que todo bebé nace, o sea, todo bebé que nace sano, por lo menos, es el instinto de succión. Así es. No, usted no tiene que enseñarle a un niño a succionar.
nacen con ese instinto, es parte de ser una nueva vida, de ser una nueva criatura que ha venido a este mundo. O sea, usted le pone su dedo y le va a empezar a chupar el dedo. Es uno de los instintos. Y nosotros, yo creo que como seres espirituales nacemos con un instinto de succión espiritual, de desear, de tener hambre como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, ahora ese instinto con el que nacemos de nuevo tiene que ser desarrollado, porque como tú decías, nuestros apetitos son apetitos adquiridos. Así ¿no? es. ¿Por qué extrañamos tanto la comida de nuestro país? ¿Qué es lo que tanto nos atrae? Nuestro apetito ha sido entrenado a que le guste esa clase de comida, ¿no? Y cada cual, depende de dónde usted sea, extraña una cosa u otra. Y eso se debe a que tenemos un apetito entrenado, ¿no? Entonces, el mío está muy, muy bien entrenado. Pero tenemos que entrenar de la misma manera nuestro apetito espiritual. Así es. ¿no? Entonces, y lo entrenamos conforme vamos comiendo la palabra del Señor. Y algo que sucede, y lo he visto vez tras vez, es que cuando uno empieza a comer la palabra del Señor, el hambre crece. Así es. ¿no? El hambre crece, es como que más hambre da. Por ejemplo, cuando una persona ha estado enferma y se le quita el apetito, mientras menos comes es como que menos hambre le da. Así es. ¿No? O sea, pero ¿qué es lo que significa que no te dé hambre? Significa que te estás muriendo. Así es. O sea, o cuando uno ayuna, por ejemplo, al principio es muy, muy duro, pero conforme va extendiéndose el ayuno, la persona pierde el apetito. Pero espiritualmente es lo mismo. O sea, si nosotros dejamos de comer, vamos perdiendo el apetito, le vamos perdiendo el gusto a la comida espiritual. Por eso es que sí nacemos con un hambre espiritual, porque somos hijos de Dios y tenemos deseos de conocer a Dios. Entonces, el hambre espiritual es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro apetito espiritual. Pero, sin embargo, el apetito puede ser perdido si nosotros no desarrollamos ese instinto en nuestras vidas. Y esa es la idea del capítulo, ¿no? Y el capítulo, o sea, en toda la lección, claro, usted va a ver mucho, por ejemplo, el Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más largo, el capítulo más largo en la Biblia, tiene 176 versículos. Wow. Y cada uno de los 176 versículos dice algo de la palabra del Señor. Así de importante es, ¿no? O sea, en el capítulo más largo que hay en toda la Biblia, lo que se enfatiza es la palabra de Dios, la importancia de la palabra y todos los beneficios que recibimos. Y, por favor, léalo esta semana, este salmo. Es un solo capítulo, es solo uno, pero son 176 versículos y cada uno de ellos dice algo con relación a la palabra. Así es. Y finalmente, donde hay un leer, un entender, un practicar la palabra de Dios, tiene que haber obediencia. Jesús nos llama a no ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. En otras palabras, no es suficiente con leer la Biblia, sino hay que ponerla en práctica. Es más, a los creyentes siempre le decimos, no es cuán rápido puedes leer la Biblia, es cuánto practicas lo que lees, lo que vale, lo que es importante. Así que leamos el Salmo 119 y pongamos un capítulo de la Biblia en práctica. Es más valioso que leer 100 capítulos y poner ninguno en práctica. Es importante leer y entender la palabra de Dios, pero igualmente de importante es practicarla, es ponerla en práctica. Jesús contó una historia de dos hijos a que el padre le mandó a hacer algo. El primero le dijo no, luego se arrepintió, fue y obedeció a su padre. El segundo le dijo sí papá y no hizo nada. ¿Quién obedeció al padre? Y la respuesta era por supuesto el primero. Así que aplicar es lo que vale. Es más importante aplicar que conocer la teoría, porque si uno conoce y lo deja en el conocimiento y no lo aplica, entonces en realidad no lo ha creído de corazón. Al creer que la Biblia es la palabra de Dios, eso me mueve a poner en práctica los principios que veo en la palabra de Dios. Queremos animarle al terminar esta lección que usted tome en serio el estudio sistemático de la Biblia. Y yo quiero dar consejos prácticos. Me gusta hacer las cosas prácticas. La Biblia no es horóscopo cristiano. No, porque yo conozco cristianos que lo hacen así, ¿verdad? Cierran la Biblia, cierran los ojos, dicen, Señor, háblame hoy, y ponen el dedo y leen. Y ahí le aparece el versículo que dice, fue Judas y se ahorcó. Dice, no puede ser que Dios quiere que me ahorque. Ese hace un error. Y cierra la Biblia, Señor, ahora sí, de verdad, háblame, Señor, y abren la Biblia y ve tú y haz lo mismo.
Es un versículo bíblico, pero ¿será que Dios quiere que yo me ahorque? Por supuesto que no. Bueno, la tercera es la vencida. Señor, háblame. Y lo que tienes que hacer, hazlo pronto, dice. También es un versículo bíblico, pero Dios no quiere que me vaya a ahorcar. Eso es un tipo de horóscopo cristiano no aplicable. No lea la Biblia así. La Biblia es una carta de parte de un autor hacia unos receptores o oyentes. Léala sistemáticamente. Comience con un libro y léalo capítulo tras capítulo hasta que lo termine. Yo leo Génesis mucho, pero no lea los primeros 2, 3 capítulos y lo abandona. Si comienza con Génesis 1, vaya hasta el final. Luego lea Éxodos y así. La Biblia tiene que ser leída en forma sistemática. Todos los libros de la Biblia son importantes. Hay algunos más difíciles que otros. Para mí el libro de Levíticos es bastante difícil, para serle honesto, pero igual lo leo. Porque tenés que leerlo con Hebreos. Exactamente, es que sin Levíticos no puedo entender Hebreos y sin Hebreos no puedo entender Levíticos. Es importante leer sistemáticamente la palabra del Señor. ¿Algún consejo final? Es interesante que la Biblia dice, no hay un versículo que dice lean la palabra. Dice mediten en la palabra. Mediten, muy bien. Mediten en la palabra. Y bueno, la razón por la que, o sea, no estoy diciendo que no lean, debemos leer. La razón por la que la Biblia dice mediten, creo que es doble. Número uno, porque los primeros cristianos no todos tenían acceso a la Biblia para leerla, entonces la escritura era un lujo. Claro. Que tenían una Biblia en cada iglesia y todos se la tenían que venir a la iglesia a leerla. Pero la idea era memorizarla y meditar en ella, o sea, rumiar en la palabra. Entonces, si lo que usted esté leyendo, medite, eso se va a repetir. Y lo que pasa es que cuando uno lee con calma, sistemáticamente, no está en una carrera, en una competencia quien gane a leer, sino meditando en la palabra del Señor, eso va a alimentar nuestra vida. Entonces, meditemos en la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Espero que esta lección le haya dado fe y volveremos para la sesión 6 de Fundamentos Bíblicos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.